Continuamos en Gente que Inspira abordando este tema sobre el autismo. El autismo es un trastorno de, digamos, neurológico que afecta a la persona. Hemos hablado de ese trabajo, esa labor que realiza la Fundación, pero vamos a hablarle un poquito a la gente, a quien quizás no conoce qué es el autismo. Abordamos inmediatamente esa labor que se realiza, pero quizás algunos aún hoy día no saben qué significa el autismo y por qué requiere este acompañamiento toda la vida. Cierto. El autismo, tal cual como lo dices, es un trastorno de origen neurobiológico que tiene su afectación en tres grandes núcleos, podemos decirlo de esa manera: la comunicación, la socialización, la interacción social y los intereses restringidos y comportamientos repetitivos. Aquí es donde podemos ver las principales señales de alerta. Sin embargo, siempre es importante aclarar que el trastorno del espectro autista se trata específicamente de eso, un espectro. Es muy amplio y las características, aunque pudiesen ser generales, siempre se van a presentar de una manera diferente en cada persona. Y el diagnóstico comprende tres niveles de afectación. Tenemos el nivel 1 o grado 1, anteriormente conocido como síndrome de Asperger. Hoy en día pasa a la clasificación de los trastornos mentales como trastorno del espectro autista grado 1, donde la clasificación viene a darse por el nivel de asistencia o la ayuda que necesita esa persona. Ayuda. Luego pasamos al grado 2, que necesita ayuda notable, y el grado 3, donde necesita ayuda muy notable o mucha ayuda. ¿En qué sentido necesita la persona mucha ayuda? Pues en el desarrollo de estos tres núcleos, en la comunicación, en la socialización, interacción social y los comportamientos repetitivos e intereses restringidos. La presencia de las características, la prevalencia y la intensidad siempre va a ser diferente. Podemos tener a dos personas diagnóstico en un grado 2, pero sus características se van a dividir y van a ser muy individualizadas de esa persona. Eso es sumamente importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, podemos preguntarnos cuáles son estas características a nivel general. En cuanto a la comunicación, pudiese existir un retraso en la adquisición del lenguaje verbal. El lenguaje gestual también puede verse afectado. ¿En qué sentido? En que puede verse disminuido o inexistente el lenguaje gestual en la persona. También pasa, hay algunos casos en el diagnóstico donde el niño empieza a decir palabras a los 10 meses, al primer año de vida puede unir dos palabras en una oración simple, pero posteriormente, cerca de los 2 años o antes, se detiene el lenguaje. Los padres dicen, se enmudeció, se quedó mudo. Antes hablaba y dejó de hablar. Eso puede ser un síntoma, una característica. Digo, es muy amplio de un caso a otro. En cuanto a la interacción social recíproca, una de las características generales es que puede ser inexistente el contacto visual o poco modulado para iniciar, mantener y regular esa interacción. Las personas dentro del espectro con el grado de afectación en cuanto a la interacción social pudiesen tener esta interacción bastante limitada, es decir, tendencia al aislamiento, cuando son niños al juego en solitario, juegos que solamente sean funcionales, no les gusta mucho con pares, tal vez hay rechazo al contacto físico. Posteriormente, en cuanto a los intereses y los comportamientos repetitivos, cuando nos referimos a los comportamientos repetitivos hablamos de estereotipia. ¿Qué significa esto? Son movimientos involuntarios que no tienen un fin en específico. Pero las estereotipias pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser motoras, como un movimiento continuo, sin ningún fin, pero también pueden ser vocales, como lo son los tics vocales. Cierta vocalización que se mantenga en la persona puede considerarse como una estereotipia. Están también los intereses restringidos, que eso incluye también la poca flexibilidad cognitiva, la inflexibilidad del pensamiento, donde tengo intereses muy particulares que se salen, entre comillas, de lo común, lo que se considera común para los demás,
Y ese es mi mayor interés. Por ejemplo, para poner algo sencillo, un color, fascinación por el color morado. Objetos circulares. Todos los objetos circulares los agarro, les doy vueltas, los acerco a mis ojos, me parecen fascinantes. Ese tipo de intereses muy particulares que sean marcados y que prevalezcan durante el tiempo pudiese ser alguna de las características. Sin embargo, siempre es muy importante dejar en claro que son señales de alerta. Para obtener un diagnóstico de autismo debemos acudir a un profesional de la salud capacitado en esta área. Como padres, y más en este mes de la concientización sobre qué bien que hablamos mucho sobre autismo, pero también puede ser llamativo escuchar todas estas características y ver a nuestro hijo y considerar, bueno, cuando lo llamo no responde a su nombre, no me presta atención, no me mira a los ojos, y digo, puede ser autista. No podemos tomarnos el diagnóstico a la ligera. Es algo bastante importante, algo que merece respeto y mucho estudio para poder concretar ese diagnóstico. No porque el niño va a ser llamado por su nombre, no porque el niño no establece contacto visual, significa que sea autista. Los padres deben acudir, exactamente, los padres deben acudir a un profesional para pasar por diferentes pruebas, diferentes especialistas para llegar al diagnóstico. Es importante también mencionar que al diagnóstico se llega a través de un equipo multidisciplinar. En efecto, así es. Por ello, el llamado, como bien lo hace Diana, es asistir, acudir a profesionales especialistas en el área y realizar este abordaje con ese equipo multidisciplinario para poder obtener un diagnóstico certero. Vamos a una nueva pausa y al regreso con mucho más acá en Gente que Inspira. Katiuska González, su estilismo es gracias a Pierina, belleza y estilo.